Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Juan Francisco Gutiérrez Amín y el día de hoy voy a presentarles mi proyecto de grado. Se llama Deliverable Automation Tool, que traducido al español es la herramienta para la automatización de entregables, y voy a referirme durante la presentación por sus siglas en inglés DAT. Durante la presentación se desarrollarán los siguientes aspectos. En primer lugar, la motivación, respondiendo a una problemática dada. Los objetivos que se atacaron durante el proyecto, el estado del arte o las distintas soluciones o sustitutos que se encuentran hoy en día en el mercado, la metodología con la que se desarrolló el proyecto, el lenguaje de dominio específico que se desarrolló para la interacción entre el usuario y la funcionalidad de la herramienta, el funcionamiento de principio a fin de DAT, los resultados obtenidos de la implementación y finalmente las conclusiones y trabajo futuro. ¿Por qué DAT? Las empresas hoy en día requieren de un gran volumen de información, el cual se encuentra repartido en un conjunto de artefactos. Debido a dicho volumen, los arquitectos empresariales deben disponer de una cantidad de tiempo y esfuerzo considerables para la manutención del mencionado volumen de información y la creación de documentos que permitan llevar la trazabilidad del estado de la empresa. De igual manera, es importante estandarizar internamente en cada empresa el formato en que esta información será transmitida a los stakeholders. Finalmente, se encontró durante la etapa de investigación que la principal herramienta utilizada para este fin es Microsoft Excel y no algún software especializado en este campo. Los objetivos planteados para este proyecto son los siguientes. Primero, la creación de un lenguaje de dominio específico que sea práctico para la funcionalidad requerida. Segundo, reducir el tiempo y el esfuerzo de los arquitectos a la hora de generar documentos entregables a partir de la información de artefactos. Tercero, desarrollar las funcionalidades de la herramienta respondiendo a las necesidades principales de los arquitectos. Y cuarto, aprovechar la documentación y trabajo previos para la unificación de librerías con funciones de automatización de documentos necesarias para DAT. En cuanto al estado del arte, se realizó una investigación en la cual se encontró una única herramienta similar a la planteada en este proyecto. Esta se trata de otro proyecto de grado de un estudiante de la Universidad de los Andes, desarrollado en 2017, que se enfocó en la automatización de entregables de arquitectura con artefactos creados en Archimate y diagramas BPMN en Visagi como insumo. Allí se toma la metadata de dichos artefactos y diagramas para la generación del entregable. Por otro lado, se definió en el proyecto de 2017 el proceso de generación de entregables de arquitectura a partir del cual se desarrolla en DAT el último paso allí descrito, y teniendo como requisito los pasos anteriores para un correcto funcionamiento de la herramienta, el cual se explicará más adelante. Por otro lado, en el estudio realizado por la reconocida empresa Gartner, se ofrece un diagrama regido por la habilidad de ejecución y la completitud de la visión, en donde se ubican las principales herramientas para arquitectura empresarial. Estas herramientas suponen un gasto considerable de dinero para aquellas empresas que quieran implementarlas en su operación, razón por la cual la gran mayoría de empresas pequeñas y medianas recurren al software accesible como lo son las suites de Microsoft y Google. Como metodología, se siguió este cronograma para alcanzar los objetivos. Primero se definió el proyecto durante la primera mitad del mes de febrero. A partir de allí se dio vía libre para el desarrollo de la herramienta, empezando por un demo funcional con acciones sencillas, como insertar un texto en el documento. Luego, durante aproximadamente 2 meses, se desarrollaron nuevas funcionalidades de forma incremental, es decir, por medio de sprints. Al mismo tiempo, se diseñó en 2 momentos distintos la interfaz de usuario con herramientas como Adobe Illustrator y Adobe XD. Ya en el último mes se realizaron las pruebas de la herramienta, las cuales generaron unos resultados, con lo cual se procedió a la elaboración final del documento. Un elemento clave para el desarrollo de DAT fue la creación de un lenguaje de dominio específico, ya que este ofrece la posibilidad de estandarizar un conjunto de instrucciones por medio de una notación específica con unos caracteres y sintaxis pensadas para solucionar un problema. Teniendo en cuenta la definición anterior, el conjunto de instrucciones diseñado en este lenguaje abarca 5 tipos de funciones. Como función general, se ofrece la posibilidad de configurar una tabla para ser utilizada posteriormente en el documento, ingresando parámetros como el nombre del archivo en donde se encuentra la tabla, el rango de columnas, entre otros. Las funciones de texto introducen un texto específico en el documento, bien sea como párrafo, título o subtítulo. En las funciones de artefactos se insertan tablas e imágenes al documento,
teniendo en cuenta un conjunto de parámetros específicos para cada una. Las funciones analíticas permiten la inserción de gráficos de diferentes tipos. Y finalmente, las funciones de control permiten flexibilidad por medio de ciclos y condicionales de manera similar a cualquier lenguaje de programación. La herramienta debe entender las instrucciones redactadas en el lenguaje de dominio específico. Por esta razón, se crea un diccionario en la lógica de la herramienta que traduce por medio de expresiones regulares el contenido de la instrucción. Una expresión regular es un patrón que describe una cierta cantidad de texto. La librería RE o Regular Expressions de Python ofrece un grupo de caracteres especiales para la traducción de la expresión regular a la función requerida, lo cual se adapta a la necesidad que supone el uso del lenguaje de dominio específico. En pantalla se puede ver un ejemplo implementado en DAT. Para el funcionamiento es esencial describir la arquitectura de la solución. Tiene tres componentes. Primero, el servidor de Python contiene la lógica y almacena los parámetros, artefactos e instrucciones enviados por el usuario. Segundo, el API desarrollado en Flask se encarga de enviar información entre el servidor y la interfaz. Finalmente, la interfaz desarrollada con React es aquello con lo que el usuario interactúa directamente. Cabe aclarar que al no estar desplegada en Internet, la arquitectura es bastante sencilla. Esto cambiaría en un potencial despliegue debido al manejo de usuario, redundancia de servidores, entre otros. Entrando a revisar cada componente, el servidor Python tiene por defecto 4 elementos. Primero, en la carpeta Artifacts se almacenan los artefactos subidos por el usuario desde la interfaz. Segundo, en la carpeta Parameters se recibe el JSON de los parámetros introducidos por el usuario. Tercero, el documento app.py contiene la API y finalmente, el archivo generate.doc.py es la lógica de la herramienta con todo lo relacionado con el lenguaje de dominio específico, funciones y generación del documento. Cabe aclarar que al ir desarrollando cada paso de la aplicación se irán guardando documentos nuevos en el servidor como imágenes de gráficos. La interfaz de usuario fue diseñada de tal manera que el proceso de generación del documento sea lo más sencillo posible. Por esta razón se utilizó el framework de React, el cual ofrece componentes atractivos estéticamente por medio de una gran variedad de librerías. Para DAT se utilizó el patrón Wizard, el cual guía al usuario paso a paso hasta llegar al objetivo. Los 5 pasos que debe atravesar el usuario son configurar los parámetros, subir los artefactos, redactar las instrucciones, generar el documento y finalmente descargarlo en su navegador. Para la generación del documento final, ya con todos los requisitos diligenciados por el usuario, DAT utiliza las siguientes herramientas. ReportLab es una librería que se encarga de la creación de documentos PDF. Esta ofrece una alta personalización del documento, por lo que se puede experimentar en su uso. Matplotlib es una librería diseñada para la creación de gráficas a partir de grupos de información, incluyendo los data frames ofrecidos por Pandas. Pandas es una librería que se encarga del manejo de información de distintos tipos, entre ellos los archivos de Excel. Finalmente, Re, que como ya fue mencionado anteriormente, se encarga de leer las instrucciones y traducirlas por medio de expresiones regulares. Ya habiendo concluido el desarrollo de la herramienta, se procedió a realizar pruebas y estos fueron los resultados. En la primera imagen se observa un documento generado a partir de un código cuyo fin es tener una visualización del estado actual del modelo de negocio de las EPS e IPS en Colombia. Allí se insertaron textos, artefactos como imágenes o tablas y se realizaron ciclos para facilitar la creación de este documento. En la segunda imagen, el objetivo fue crear un tablero de control de la priorización de proyectos y el avance de estos en una empresa de construcción española. Esta contenía principalmente gráficas. Finalmente, en la última imagen se generó un documento en el que se creó un artefacto compuesto por dos archivos diferentes. El insumo en este caso era un estudio realizado sobre la aplicación LinkedIn, y de allí surgió una tabla con la información requerida en las instrucciones. Ya para concluir, es necesario recordar que las alternativas existentes en el mercado no están diseñadas para abarcar todos los usuarios potenciales, bien sea por costos o accesibilidad. Además, se logró implementar una solución que reúne las funcionalidades necesarias de distintas herramientas ya existentes, tanto de Python como de React. Por otro lado, el lenguaje de dominio específico permite tener una interacción sencilla y diseñada específicamente para solucionar la problemática planteada, lo que significa a su vez una reducción en el tiempo y esfuerzo empleados por los arquitectos para la creación de entregables, haciendo uso de DAT. Finalmente, las pruebas arrojaron unos resultados que ponen a prueba cada una de las funcionalidades,
y que responden de manera adecuada a las instrucciones dadas por el usuario. Ahora se plantearán unas posibilidades de trabajo futuro sobre DAT. Primero, un despliegue a Internet, en el cual se tenga en cuenta la posibilidad de crear un usuario o los temas de seguridad sobre los archivos e información que suben los usuarios a los servidores. También es posible ampliar la lista de funcionalidades. ReportLab, como se mencionó anteriormente, ofrece una gran variedad de personalización en los documentos PDF, por lo que se puede experimentar aún más con las nuevas funciones como nuevas gráficas o distintas formas de realizar un artefacto compuesto. De igual manera, usando esta versatilidad de ReportLab, se puede personalizar el apartado estético de cada documento. Por otro lado, la inserción de textos en algunos casos puede significar un mayor esfuerzo, por lo que implementar un editor de estos en una previsualización del documento podría simplificar aún más el proceso de generación de entregables. Finalmente, al haber creado un documento a modo de tablero de control en las pruebas, surge la posibilidad de ampliar esta funcionalidad para ofrecer una mayor versatilidad en temas de analítica de datos. Muchas gracias por su atención y a continuación los dejo con un demo de la aplicación. Bienvenidos al demo de la aplicación de AT.com. Para iniciar tenemos una landing page con una pequeña descripción de la aplicación. Le damos clic al botón Let's Begin. Aquí primero vamos a configurar los parámetros de nuestro documento, donde le vamos a poner un nombre a nuestro documento, como por ejemplo testpresentación.pdf, el nombre del autor, en este caso soy yo, Juan Francisco Gutiérrez. Vamos a poner la numeración de cada una de las páginas en la parte inferior izquierda del documento, unos márgenes de 2 centímetros para la parte de arriba, 1 centímetro abajo, 1 centímetro a la izquierda y 1 centímetro a la derecha. Subimos estos parámetros a nuestro servidor y continuamos al siguiente paso. Vamos a seleccionar una serie de archivos para efectos de este test. Primero el portafolio de servicios, lo seleccionamos y lo subimos. Vamos a continuar con las fichas técnicas de los canales de cada uno de los modelos de negocio, EPS primero e IPS a continuación. Continuamos con la estructura de negocio de ambos modelos de negocio también. Primero EPS, ahora IPS. Continuamos con el metamodelo de la EPS, lo subimos. Y finalmente el metamodelo de la IPS. Listo. Lo subimos. Ya teniendo todo esto en nuestro servidor, pasamos al tercer paso, donde vamos a escribir las instrucciones. Para efectos de este test, ya tengo redactadas las instrucciones en el lenguaje de dominio específico que se creó para DAT. Entonces lo procederé a pegar. Y aquí en este código vamos a realizar distintas funciones, como por ejemplo agregar algunas tablas, crear algunos capítulos, insertar textos, insertar artefactos de distintas formas, bien sea por la tabla que ya configuramos inicialmente o de la forma larga, dándole todos los parámetros necesarios para que el programa sepa en dónde está el artefacto que queremos insertar. También la inserción de imágenes y algunos ciclos, en este caso van a ser ciclos por hojas dentro de un documento, para traer todas las fichas técnicas de los canales de las CPS y de las IPS. Mandamos nuestro script al servidor con el botón Send Instructions y pasamos al siguiente paso. Aquí vamos a correr el archivo principal generatedoc.py del servidor Python, ya con todos los parámetros, artefactos e instrucciones en el servidor. Le damos clic al botón Generate Document. Tarda unos segundos en generarse el documento. Y finalmente descargamos nuestro documento. Aquí lo tenemos. Un documento de 6 páginas con todo lo que le pedimos que insertara. Aquí podemos ver el logo de la Universidad de los Andes, que ya estaba configurado de esa forma. Los títulos de cada uno, los subtítulos. La paginación está en la esquina inferior izquierda y las tablas e imágenes que insertamos. Eso es todo. Muchísimas gracias.